Vamos a encontrar el dominio de estas dos funciones. Nos dice, dada las funciones f de x igual al logaritmo de base 3 de la raíz de 5x menos 2 sobre 2x menos 1 y la función g de x igual a 3 elevado a la raíz de 5 menos 12x. Encuentra el dominio de la función compuesta con g. Entonces, si te das cuenta, aquí ya el dominio ya es complicado a comparación. Este va a ser nuestro último ejemplo porque ya pues vamos a utilizar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de esta unidad. Como nos pide encontrar el dominio de f círculo g, sabemos que tenemos que ocupar la definición del dominio de una función compuesta, la cual quedaría, el dominio de f círculo g es igual a x pertenece al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Entonces, el inconveniente es primero encontrar el dominio de g y el dominio de f. Vamos a encontrar el dominio de f. Vamos a anotarlo aquí. Encontramos el dominio de f primero. Para encontrar el dominio de f, entonces para encontrar el dominio de f, si tú observas, es una función compuesta. Dice logaritmo de base 3 de la raíz de 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Tienes que proponer dos funciones que componen a f. Por eso vamos a proponer dos funciones con letras minúsculas. Una la voy a llamar h de x. H todavía no está ocupada. H de x. Bueno, h de x, ¿quién va a ser? Recuerda que la función que colocas primero siempre es la que se encuentra al exterior. La función que se encuentra al exterior es el logaritmo de base 3 porque es la que tiene atrapada a esta raíz. Entonces yo propongo como h de x al logaritmo de base 3 de x. Y vamos a proponer otra letra, por ejemplo, k de x. Que k de x entonces es la otra función. ¿Cuál función tiene atrapada el logaritmo? A la función raíz de 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Esa es la función que tiene atrapada. Bueno, entonces, para sacar el dominio de f círculo de h, para sacar el dominio de f, necesitamos encontrar el dominio de h y el dominio de k. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, encontrar el dominio de la función f es lo mismo que encontrar el dominio de h compuesta con k. Porque f es el resultado de haber combinado la función h y la función k. Entonces aquí pondríamos x pertenece al dominio de k, tal que k de x pertenece al dominio de h. De esta forma. Por lo cual necesito dos datos más, el dominio de k y el dominio de h. Entonces, para el dominio de h me doy cuenta que es un logaritmo de base 3, o sea, un logaritmo de base a. Por lo que sabemos de nuestra teoría que hemos estudiado anteriormente, el dominio de un logaritmo de base a es el intervalo abierto que va desde 0 hacia infinito. Este es el dominio de lo que es h, no hay problema. El problema viene al encontrar el dominio de k, porque k es otra función compuesta, si te das cuenta. Entonces vamos a buscar el dominio de k. Vamos a poner aquí, encontramos el dominio de k. Y k, como es otra función compuesta, debes dividirla en dos funciones. Vamos a proponer la función m de x y la función n de x. Recuerda, la primera función debe ser la que está en el exterior. ¿Quién está en el exterior? La función raíz cuadrada. En su interior, ¿a quién tiene? A una función racional, que es el cociente de dos polinomios. Entonces, m la propongo como la raíz de x y n la propongo como 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Entonces, para sacar el dominio de k, es lo mismo que sacar el dominio de m compuesta con n. Es decir, x pertenece al dominio de n, tal que n de x pertenece al dominio de m. Bueno, entonces, como ya tenemos esa parte, hay que visualizar quién es el dominio de m y quién es el dominio de n. El dominio de m no hay problema, porque es una raíz. ¿Cuál es el dominio de una raíz cuadrada? 0, infinito. Ahí está tu dominio de m. Y el dominio de n, ¿cuál sería entonces? Bueno, n es una función racional. Y tú sabes que el dominio de una función racional, por lo que estudiamos a lo largo de nuestro curso de funciones, es x pertenece a los reales con la condición de que el que está abajo, que es 2x menos 1, sea una cantidad diferente de 0. Entonces, para averiguar qué número convierte en 0 a 2x menos 1 y así poderlo descartar de los reales, yo debo proponer cuándo 2x menos 1 va a ser igual a 0. Y aquí al resolver esto, x es igual a 1 medio.
Esa es la respuesta. O sea, el 1/2 ocasiona que 2x menos 1 se convierta en 0. Por lo cual, lo que nos da a entender es que el 1/2 debe ser descartado del conjunto de los reales. Y tú recuerda que el conjunto de los reales es un intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, del intervalo de menos infinito a infinito voy a descartar 1/2 y al hacer eso automáticamente obtengo el dominio de n, que es la función racional. Entonces comienzo con menos infinito, voy avanzando, me encuentro mi restricción que es 1/2, coloco paréntesis para indicar que no puedo tomarla, coloco una unión de intervalos para continuar desde 1/2, ya no hay ningún tipo de restricción, me voy hasta infinito. Recuerda que los reales así, descartamos al 1/2 que es el único número que no podía tomar. Bueno, ya tengo el dominio de n, ya tengo el dominio de m. ¿Qué voy a hacer? Sustituirlos aquí para poder encontrar el dominio de k, donde k recuerda que era toda esta raíz de esta función racional. Entonces, el dominio de k va a ser igual al dominio de m círculo n, que es igual a x pertenece al dominio de n. N es todo este intervalo, sería menos infinito, coma 1/2, unión 1/2, coma infinito, de esta manera. Tal que n de x, ¿quién es mi n de x? Es toda la función racional, que es 5x menos 2 sobre 2x menos 1. ¿Pertenece a quién? Al dominio de m. ¿Y quién es m? 0, infinito. Aquí viene lo complicado. Aquí mucha atención. La pregunta es, de estos dos intervalos, ¿qué números puedo tomar yo y sustituirlos en esta función racional para que la cantidad siempre sea mayor que 0? ¿Qué valores puedo tomar? Bueno, otra vez esto se traduce a una desigualdad. Pero como esta desigualdad sí va a estar un poco larga, necesito plantear otra hoja. La desigualdad, recuerda, es 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Voy a proponer esto. 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Parece que era esa. Checamos. 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Ahí está. Ahí me interesa saber cuándo esa cantidad va a ser mayor o igual que 0. Mayor o igual a 0. Bueno, entonces proponemos la desigualdad y recuerda que tú resolviste este tipo de desigualdades en la unidad número 1 de números reales. Así que pues hay que resolver esta desigualdad planteando primero la igualdad y luego la desigualdad, porque aquí sí va a cambiar el procedimiento de la igualdad y la desigualdad. Entonces comenzamos con la igualdad. En la igualdad tenemos 5x menos 2 sobre 2x menos 1, todo esto igualado con 0. Recuerda que para una igualdad puedes pasar a multiplicar sin problemas el 2x menos 1 al otro lado y te va a quedar 5x menos 2 igual a 0 por 2x menos 1. ¿Tendrías que colocar el sí solo sí? Sí, pero no te preocupes tanto si se te olvida en esta ocasión. No vamos a ser tan exigentes en dominios de que pongas el sí solo sí ni tampoco el texto introductorio. Que te va a quedar 5x menos 2 es igual a 0 por esta cantidad 0. 5x es igual a 2, x es igual a 2/5. Ahí está el resultado de tu igualdad. Vamos con la desigualdad. Desigualdad. Para la desigualdad tenemos 5x menos 2 sobre 2x menos 1 mayor que 0. Para este ejemplo, recuerda lo siguiente. Solo podías repetir el procedimiento de la igualdad si podías garantizar que el denominador, o sea, el que pasaba a multiplicar al otro lado, siempre iba a ser una cantidad positiva. Solo en ese caso se podía repetir el procedimiento de la igualdad. Si no era así, entonces teníamos que cambiar el procedimiento. Lógicamente 2x menos 1 no puedes garantizar que siempre va a ser positiva, porque por ejemplo si la x adquiere valor de menos 3, 2 por menos 3 menos 6, menos 1 menos 7, cantidad negativa. Entonces esto no es posible siempre garantizar que va a ser positivo. En esos casos no sé si recuerdes que hacíamos 5x menos 2 es mayor que 0 por 2x menos 1, pero que como conservabas el sentido de la desigualdad tenías que decir y considero que 2x menos 1 es una cantidad positiva. Pero tenías otra opción, la vamos a poner de azul. Bueno, no de negro mejor para que no se revuelva con el otro azul. O la otra opción es que cuando yo pasara a multiplicar, sí cambiara el sentido de la desigualdad, pero al cambiar el sentido de la desigualdad estoy considerando que 2x menos 1 es una cantidad negativa. Así de fácil lo estoy considerando. Entonces, vamos a poner sí solo sí, si quieres. Sí solo sí. Y aquí quedaría 5x menos 2 mayor que 0 por toda esta cantidad, 0. Y 2x menos 1 mayor que 0 quedaría x mayor que 1/2. Yo creo que ya no hay problemas en saber por qué sale 1/2. Simplemente el menos 1 pasa como más 1 y el 2 pasa a dividir. Luego va la letra O. Quedaría la letra O. 5x menos 2 menor que 0. Porque 0 por toda esta cantidad pues va a ser 0. Y
x menor que 1/2, de esta forma. Luego va aquí sí, solo sí. 5x menos 2 mayor que 0 va a quedar como 5x mayor que 2/5 y x mayor que 1/2. Va ahora la letra O, aquí quedaría x menor que 2/5 y x menor que 1/2. Ahora ya es tiempo de elegir nuestras respuestas. Si te das cuenta que hay una letra I y dos desigualdades apuntando a la misma dirección. Recuerda cuando tenías dos desigualdades de ese tipo, tú tenías que trazar una recta numérica. Si es que no recuerdas, te lo estoy mencionando ahora. Y tenías que colocar los dos valores. Por ejemplo, vamos a pensar que 1/2 va a estar por aquí. 2/5 lógicamente es más pequeño que 1/2. Así que tiene que estar por esta parte. Vamos a pensar que por aquí está el 2/5. Entonces, como los dos se van hacia la derecha, porque dice que son mayores, ambos se van hacia la derecha, para acá y para acá. Recuerda que cuando eran letras I apuntando en la misma dirección, te quedabas con el número donde las dos rectas se encimaban. ¿Dónde se empiezan a encimar? Aquí, y ese es en el valor de 1/2. Eso quiere decir que en tu primera respuesta te vas a quedar con x mayor que 1/2 nada más. Luego va la letra O. Date cuenta que son las mismas cantidades, pero ahora apuntan hacia la izquierda. Como ahora apuntan hacia la izquierda, ¿dónde se van a encimar? Ahora van a apuntar en esta dirección. Se van a encimar en 2/5, por lo tanto te vas a quedar con el 2/5, porque ahí se enciman y son dos letras I apuntando a la izquierda. Así que vas a quedar x menor que 2/5. Notación de intervalos, ¿cómo quedaría esto? Te dice x mayor que 1/2 o x menor que 2/5. Es decir, sería, como es menor que 2/5, sería de menos infinito hacia 2/5, porque aquí están todos los números menores que 2/5. La letra O es una unión de intervalos y te dice que la otra opción es que sea de 1/2 hacia adelante, o sea, mayores que 1/2, es decir, 1/2 hacia infinito. Ahí está. Ese es el resultado de tu y desigualdad. Uniendo resultados, de igualdad y desigualdad, ¿qué tenemos? Si tú observas en la igualdad, ¿cuánto te salió? 2/5. Hay que ser sustituido aquí, que eso quiere decir que el 2/5 va a llevar un corchete, porque salió tanto en la igualdad como en la desigualdad. Los demás se mantienen con paréntesis. Este es tu resultado. Entonces vamos a ir a la página que teníamos aquí anteriormente. Y esto era el resultado del dominio de ¿quién? De K. Este es el resultado del dominio de K. Ahora te voy a pasar este intervalo, el que estaba aquí, el de menos infinito 2/5, 1/2 a infinito. Te lo voy a pasar a la primera página. Entonces aquí te va a quedar, era el estado de esta desigualdad. Podemos poner aquí 5, cuando 5x menos 2 sobre 2x menos 1 era mayor o igual a 0. Cuando ya hicimos la igualdad y la desigualdad nos dio que era menos infinito, 2/5, corchete, unión, 1/2, a infinito. Checo nada más que si sea ese, porque si no vas a tener un error muy feo. Entonces aquí está, menos infinito, 2/5, 1/2 infinito. Sí está bien. Entonces este es el resultado de la desigualdad. Y este resultado de la desigualdad, recuerda que va a ser el dominio de tu función K. Pero recuerda que debes verificar que el intervalo que te da la desigualdad sí entre en el intervalo que está antes del tal que. Por ejemplo, piensa de esta forma. Este es paréntesis, ¿eh? ¿El menos infinito a 2/5 entra en alguno de los dos intervalos al menos? La respuesta es sí. El menos infinito a 2/5, intervalo cerrado en 2/5, sí entra en el intervalo de menos infinito a 1/2, porque 1/2 es más grande que 2/5. Entonces lo vas a respetar y lo vas a colocar porque sí entra en el intervalo. Unión. ¿El 1/2 a infinito entra en alguno de los dos intervalos? De hecho sí, de hecho hasta que coincide con este intervalo. Por eso aquí vamos a colocar 1/2, infinito. Si alguno de los dos intervalos no entrara en ninguno de los intervalos, simplemente se descarta. O si algún elemento no entrara en este intervalo, simplemente lo descartas también y conservas los demás. Entonces, este es el dominio de K. Ya tenemos por fin el dominio de K. Ahora vamos a averiguar para qué queríamos el dominio de K. El dominio de K era para poder ser sustituido a la hora de encontrar el dominio de F. Porque recuerda que el dominio de F pedía el dominio de H y el dominio de K. El dominio de H ya lo teníamos que era 0, infinito porque era un logaritmo de base 3. Pero para encontrar el dominio de K, que era la raíz de esta función racional, tuvimos que hacer toda esta parte, todo. Por lo tanto, ya podemos aquí sustituir nuestros valores para sacar el dominio de F. Pero pues hay que pasar a otra página. Y el dominio de F era lo mismo que encontrar
el dominio de H círculo K. Era lo mismo que encontrar el dominio de H círculo K, y esto era AX pertenece al dominio de K, tal que K de X pertenece al dominio de H. Y entonces esto era igual a tener X pertenece, dominio de K, ¿cuánto nos había dado? Menos infinito, coma, 2/5, intervalo aquí cerrado en esta parte, unión, luego era 1/2, coma, infinito. Tal que K de X, ¿quién es K de X? ¿Dónde está? K de X era la raíz de 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Raíz de 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Pertenece al dominio de H. El dominio de H era un logaritmo, por eso 0 infinito. Ponemos aquí 0 infinito. Lo único que hice fue sustituir los valores del dominio de H que ya obtuvimos y el dominio de K que ya obtuvimos. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué valores puedo tomar otra vez de estos intervalos que al sustituirlos aquí me dé una cantidad mayor a 0? Aquí antes, para que puedas dar respuesta a esto, quiero que analices la desigualdad que habíamos hecho anteriormente. Aquí en esta parte. Esta desigualdad se planteó porque se supone que toda esta función racional, nos interesaba saber qué valores podía tomar este intervalo, esta función racional, de tal manera que siempre fuera una cantidad mayor o igual a 0. Y determinamos que eran estos valores. Entonces, quiere decir que estos valores siempre me garantizan que esta función racional va a ser una cantidad mayor o igual a 0. Pero aquí te está preguntando, de esos valores que ya sabes que te garantizan que la función racional siempre es una cantidad mayor o igual a 0, ahora simplemente quiero que tú me garantices cuándo estos valores van a garantizar que esta cantidad sea mayor que 0, un número positivo. Porque es aquí, ¿cuál sería el problema? Yo ya sabía que estos valores hacen que esto siempre sea positivo o 0. Pero a mí me interesa ahora saber cuándo solo son positivos. Ya no quiero al 0. Entonces, si tú observas el proceso de tu desigualdad, esta función racional se convertía en 0 cuando x valía 2/5. Entonces, para que tú aquí des el dominio de esta expresión, simplemente con que descartes al 2/5 del intervalo que está antes del tal que, ya vas a garantizar que esta cantidad siempre va a ser mayor que 0. Por lo cual el dominio va a ser de menos infinito, 2/5, unión 1/2, infinito. Y ya garantizamos eso, por simple razonamiento del procedimiento anterior. Pero si no te cuesta de esa forma, realiza la desigualdad, aunque te vas a tardar bastante. Lo mejor es simplemente razonar con el procedimiento que ya tenemos hecho. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Que este es el dominio de f que tanto estábamos buscando. Pero ¿para qué quería el dominio de f? Me regreso a mi primera página, que es esto, y el dominio de f ya lo habíamos obtenido. Pero ¿para qué quería el dominio de f? Para encontrar el dominio de f círculo g, pero todavía me falta encontrar el dominio de g para poder reemplazar aquí. Y g es otra función compuesta, que es una exponencial de base 3 elevada a la raíz de 5 menos 2x. Pues vamos con esa. Entonces aquí sería g de x es igual a 3 a la raíz de 5 menos 2x, me parece que era. Nada más checamos rápido, no es que voy a cometer un error. Ajá, 5 menos 2x. Entonces vamos a sacar este dominio, pero como es otra función compuesta, aquí otra vez tienes que plantear qué funciones son las que la están formando. Para ello, pues tienes que proponer otras letras. Vamos a ver qué letras no hemos utilizado. J y L vamos a ocupar. La función j de x y la función L de x. ¿Quién va a ser j? La función que está en el exterior, ¿quién es? La función exponencial de base 3 es la que está más al exterior. Por eso va a ser la exponencial de base 3 a la x. Y la otra función va a ser la raíz de 5 menos 2x. Ahí está. Entonces, para encontrar el dominio de g, basta con encontrar el dominio de g j círculo L. Y esto sería x pertenece al dominio de L, tal que L de x pertenece al dominio de j. Dominio de j, ¿cuál es? Necesitamos el dato. Es una exponencial de base 3. Recuerda que una exponencial de una base constante, su dominio siempre es todos los números reales, por la teoría que ya vimos anteriormente. Ahora, el dominio de L, ¿cuál va a ser? Bueno, L se supone que es una raíz cuadrada. Y tú sabes que el dominio de una raíz cuadrada es x pertenece a los reales, con la condición de lo que esté adentro de la raíz, que en este caso es 5 menos 2x, sea una cantidad mayor o igual a 0. Entonces hay que resolver la desigualdad 5 menos 2x mayor o igual a 0. Y esto me quedaría como menos 2x es una cantidad mayor o igual que menos 5. Y luego al pasar a dividir al menos 2, lógicamente se va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces tenemos que la respuesta es x menor o igual que 5 medios. Notación de intervalos, menos infinito hacia 5 medios con corchete, porque lleva igualdad también. Ese es el dominio de L.
Entonces, para sacar el dominio de G, que es sacar el dominio de J círculo L, va a quedar como X pertenece al dominio de L, que es menos infinito, 5 medios, corchete, tal que L de X, que es la raíz de 5 menos 2X, de esta forma, pertenece al dominio de J. J es todos los reales. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el dominio? La pregunta es, ¿qué números puedes tomar tú de aquí que al sustituirlos en esta raíz siempre te va a dar un número real? Por razonamiento, yo sé que este es el dominio de la raíz. Desde aquí lo obtuve, desde que saqué el dominio de L. Como es el dominio de la raíz, quiere decir que cualquier número que yo sustituya en la raíz lo va a aceptar, lo que implica que siempre va a dar como respuesta un número real. Eso quiere decir que el dominio de G va a ser igual al intervalo de menos infinito a 5 medios con corchete. Me quedo todo el intervalo porque eso ocasiona que la raíz de un número real. Ya tengo el dominio de G, ya tengo el dominio de F. Hora de sacar lo que nos pedía el problema, F círculo G. Otra página más. Dominio de F círculo G era igual a X pertenece al dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. Entonces aquí tendríamos X pertenece al dominio de G. El dominio de G era menos infinito a 5 medios con corchete. Si ponemos menos infinito a 5 medios con corchete, tal que G de X, donde G de X era 3 a la raíz de 5 menos 2X, si no mal recuerdo, pertenece al dominio de F. El dominio de F nos había dado menos, aquí está, menos infinito a 2 quintos, ponemos el primer intervalo, menos infinito a 2 quintos, abierto, unión, y el otro intervalo era un medio infinito. Bueno, para sacar el dominio de F círculo G, ¿qué números puedo tomar de este intervalo que al sustituirlos en esta función exponencial me dé alguna de estas dos posibilidades? Fíjate que siempre era una posibilidad aquí, pero ahora son dos. ¿Qué implica eso? Que para averiguar qué números puedes tomar tú de este intervalo y sustituirlos en la exponencial, tienes que plantear dos desigualdades. ¿Por qué? La primera es cuando 3 a la raíz de 5 menos 2x va a ser una cantidad menor que 2 quintos, porque este intervalo significa cantidades menor que 2 quintos. Y la otra desigualdad sería cuando esta exponencial va a ser mayor que un medio. Resolvamos la primera desigualdad. La primera desigualdad, recuerda que es la misma idea, dejar sola la x, pero la x está atrapada en una raíz cuadrada y a su vez la raíz cuadrada está atrapada en una exponencial de base 3. Entonces lo que tú tienes que hacer es quitar esa exponencial de base 3 primero, que es la función que se encuentra más al exterior. Y para quitarla es simplemente aplicando su inversa, que es un logaritmo de base 3. Recuerda que el logaritmo debe tener la misma base, quedaría el logaritmo de base 3 de 3 a la raíz de 5 menos 2x menor que el logaritmo de base 3 de 2 quintos. Logaritmo de base 3 con 3 se cancela y quedaría únicamente, si solo si, la raíz de 5 menos 2x menor que logaritmo de base 3 de 2 quintos. Para quitar la raíz, elevamos al cuadrado a ambos lados. Al elevar al cuadrado del lado izquierdo va a quedar 5 menos 2x porque la raíz se cancela porque el cuadrado es su inversa. Menor que, y aquí la notación para un logaritmo de base 3 de 2 quintos al cuadrado, hay dos. Una es poner logaritmo, el subíndice 3 y aquí arriba, o el 2, y aquí luego el argumento 2 quintos. Así quiere decir logaritmo de base 3 al cuadrado de 2 quintos. Y ahí lo tienes. Ahora el 5 pasa al otro lado y tendríamos si solo si menos 2x menor que el logaritmo de base 3 al cuadrado del argumento 2 quintos. Y el 5 otra vez como menos 5. Ahora el menos 2 va a pasar a dividir. O que lo que es lo mismo, multiplico por un medio, menos un medio a ambos lados. A multiplicar por menos un medio el lado izquierdo va a quedar x. Como estoy multiplicando por una cantidad negativa, sabemos que el sentido de la desigualdad cambia. Y aquí va a estar el menos un medio multiplicando al logaritmo de base 3 al cuadrado de 2 quintos menos 5. Este ya es tu dominio. Vamos a borrar esta parte. Logaritmo de base 3 al cuadrado de 2 quintos menos 5. Todo esto aquí está multiplicando menos un medio. Este es el resultado de la primera desigualdad. Ahora vamos a plantear la segunda desigualdad.
La segunda desigualdad es cuando la exponencial de base 3, no, verde se ve muy fosforescente, cuando la exponencial de base 3 de la raíz de 5 menos 2x va a ser una cantidad mayor que un medio. La resolvemos igual como hace rato. Aplicamos un logaritmo de base 3 en ambos lados para quitar la exponencial y eso va a quedar raíz de 5 menos 2x mayor que el logaritmo de base 3 de un medio. Luego le vamos al cuadrado para quitar la raíz y va a quedar 5 menos 2x va a ser mayor que el logaritmo de base 3 al cuadrado de un medio. Luego, si solo si, menos 2x va a ser mayor que el logaritmo de base 3 al cuadrado de un medio y 5 va a estar al otro lado como menos 5. Luego multiplicamos por un medio otra vez y vamos a tener si solo si, x de este lado porque va a multiplicar por menos un medio por menos 2 se vuelve 1 y 1 por x pues es x. Como es una cantidad negativa por la que estoy multiplicando, el sentido de la desigualdad cambia. Y entonces aquí vamos a tener menos un medio que multiplica al logaritmo de base 3 al cuadrado de un medio menos 5. Ahí están tus dos respuestas de las dos desigualdades. ¿Qué debes hacer con estas dos respuestas? Verificar cuál de estas dos entra en este intervalo. Vamos a averiguar eso. Para ello, pues necesito saber cuánto vale el logaritmo de base 3 al cuadrado de 2 quintos menos 5 por menos un medio, porque es lo que debo conocer primero. Vamos a poner entonces menos un medio, multiplicamos en nuestra calculadora un logaritmo de base 3 de 2 quintos al cuadrado. Y luego le agregamos el menos 5. La respuesta es 2.15. Entonces quiere decir que este intervalo es lo mismo que x mayor que 2.15. ¿Sale? Vamos a poner esa parte. Ahora, el otro intervalo, metemos igual el logaritmo de base 3 de un medio al cuadrado. Y eso me va a dar 2.30. Entonces este es como si fuera x menor que 2.30. Ahí está. Ese es el resultado de la desigualdad. Si tienes dudas de cómo meter el logaritmo de base 3 de un medio al cuadrado, puedes meterlo así. Logaritmo de base 3 de un medio y en tu calculadora encierras todo esto entre paréntesis y aquí le pones el cuadrado. Para que lo puedas meter en tu calculadora si es que tienes dificultades con esa parte. Entonces veamos, la primera desigualdad me dice yo te tomo todos los valores que sean mayores que 2.15 y te aseguro que vas a estar en el primer intervalo. Y la segunda desigualdad te dice, bueno, si tomas todos los valores que sean menores de 2.30 yo te aseguro que vas a quedar en el segundo intervalo. Pero sin embargo estos intervalos deben coincidir a su vez con el intervalo que está antes del tal que. Y el tal que te dice de 5 medios hacia menos infinito. Entonces, si tú observas aquí este intervalo, es como si tuvieras menos infinito hacia 2.5 positivo. Ya que sabemos los equivalentes en decimales de los resultados de esta desigualdad, pues es tiempo de decir cuál va a ser nuestra respuesta. Analicemos de esta forma. La primera desigualdad me dice que si mis valores de x son mayores que 2.15, me garantiza que voy a caer en el primer intervalo, que es algo de lo que queríamos. Bueno, pero nota cómo esta desigualdad de 5 medios hacia menos infinito, es decir, 2 quintos hacia menos infinito, es la condición que tú también tienes que cumplir. Además de que tú vas a caer en esta desigualdad, solo puedes tomar de estos valores para sustituirlos aquí y caer en esta desigualdad. Si tú no tuvieras estas limitaciones, tú dirías, pues todos estos valores van a hacer que yo caiga en este intervalo. Pero recuerda, sí, son todos estos valores que hacen que a sustituirse en esta exponencial de base 3 vas a caer en este intervalo, pero solo puedes tomar los valores que están en el primer intervalo antes del tal que. Entonces, observa, te dice x mayor que 2.15. Entonces ponemos aquí 2.15, que es el equivalente en este. Vas 2.15. Pero nota que el tope de los valores que tú puedes tomar es 2.5 con corchete. Entonces pones coma, 2.15 con corchete. Solo puedo tomar estos valores. Son los valores mayores que 2.15, pero me detengo en 2.5. Perdón, aquí es 2.5. Porque es el tope de valores más grandes que puedo tomar según el intervalo de acá. Ahora, el otro intervalo me dice, si tú tomas valores más pequeños que 2.30, te garantizo que vas a caer en el segundo intervalo. Ahora ve, ¿qué valores menores que 2.30 puedes tomar del intervalo que solo puedes seleccionar números? Pues de 2.30, a menos infinito, porque el menos infinito aquí está. Y yo quiero todos los valores menores que 2.30 y definitivamente los valores menores que 2.30 sí están en este intervalo. Entonces nota cómo puedes tomar valores de 2.15 a 2.5, así como valores menores que 2.30. Si tú te das cuenta, si unes estos dos intervalos, que son los valores que puedes tomar para cumplir estas condiciones, todos estos intervalos juntos, ¿qué forman? Pues este intervalo.
Conclusión después de todo este procedimiento, el dominio de f círculo g no es más que el intervalo de menos infinito, 5 medios. Solución final. Y bueno, si tú notaste, esto fue complicado, aplicamos todo lo que hemos visto hasta este punto. Ya debes tener la capacidad de poder resolver, de encontrar dominios como los que están aquí. Quizás no tan rápido en una primera ocasión, pero conforme vas practicando, vas dominando esta parte. Pero debes ir razonando muy bien lo que estás haciendo o tendrás dificultades. Y también es importante saber si te pide f círculo g o bien g círculo f. Y con este video cerramos nuestro curso de funciones para después dar entrada, digamos, a un curso de límites.